Bueno, vamos a hacer otro video. Espero que los perritos de enfrente no estén tan ruidosos porque están muy contentos, los van a sacar a pasear. Escuchen, donde yo vivo enfrente hay una perrera y a esta hora más o menos los sacan a pasear. Son como 300. Bueno, tengo una historia muy bonita y muy esperanzadora de una persona que fue testigo de Jehová por 60 años en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. Es este personaje, es un señor, a ver si se alcanza a ver, ahí está muy contento, es una entrevista con un señor que se llama Gene Fielder. Él es un viejito ya, pues es un señor mayor, no es viejito, es un señor mayor, y está muy orgulloso de haberse salido de los testigos de Jehová porque ahora es un precursor a tiempo completo de nuestro Señor Jesucristo. Y aclaro, yo no soy nueva cristiana, yo no tengo otro tipo de religión, de hecho yo no tengo religión ya, pero pues me da mucho gusto que la gente al salir de la organización de los testigos de Jehová tenga este punto de vista de que sí hay vida después de la Watchtower y de que no se tienen que poner tristes, de que tienen que salir adelante y seguir teniendo esperanza. Dentro de su currículum, el señor Jim dice que estuvo 60 años dentro de la congregación de los testigos de Jehová o de la Watchtower, 40 años fue precursor regular y, 30 años de precursor regular y 40 años de anciano. Fue expulsado en 2017 por apostasía. ¿Y cuál fue la razón de su apostasía? Fue que hablaba demasiado de Jesús, de Jesucristo. Repito, fue expulsado porque hablaba demasiado de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nada más. A él, a su esposa y a 2 nietos, que eran muy celosos dentro de la organización, los expulsaron. Ahora él es activo dentro de muchos ministerios y dentro de mucha predicación a su forma, ¿no? El día de hoy. Y bueno, más o menos nos cuenta, les voy a poner el link para los que saben hablar inglés y para los que no, que lo puedan traducir así de a pedacitos, porque es muy interesante su vida. Dice que este señor, como les dije, fue anciano por 40 años, precursor regular por 30 años, estuvo 60 años dentro de la organización de los testigos de Jehová y en los últimos años sintió el llamado espiritual y se volvió ungido. Se volvió ungido también, imagínense nada más. La expulsión que le dieron fue como siempre pasa, en un comité de 3 ancianos. Y dentro de esta entrevista, él dice que irónicamente estos 3 ancianos que lo expulsaron con el tiempo, en un periodo no mayor de 18 meses, también se salieron de la organización. Y como él ya tenía muchos conocidos gracias al tiempo que estuvo dentro de la organización, pues en otras congregaciones también salieron como 5 ancianos y mucha demás gente. Fue un testimonio cabal de lo que es seguir adelante y les abrió los ojos a muchas otras personas el haber visto su caso, el haber sabido de su caso. Bueno, y él comenta que empezó a despertar desde hacía mucho tiempo atrás, porque había cosas que realmente no le checaban, no era algo que tuviera sentido. Por ejemplo, hablaban que las 7 trompetas de revelación, la organización Watchtower dice que las 7 trompetas de las que están en revelación son las 7 convenciones que se celebraron en 1922 a 1928 y que la Watchtower había sido parte del cumplimiento de la profecía. Siempre han sido muy arrogantes desde siempre. También pues él empezó a predicar
más de Jesucristo que de la organización Watchtower y de Jehová. Entonces tuvo varios comités y hasta que lo expulsan, ¿verdad? Dice que había muchas cosas que a él le daban mucha tristeza dentro de la organización, pero como muchos cristianos no discuten, no preguntan, aunque tienen esta incertidumbre. Finalmente, después en su predicación de 30 años, él se dio cuenta que, por ejemplo, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no la organización Watchtower. Y bueno, pues también que dentro de lo que es el Armagedón, por decir algunos temas, ¿no? Se le hacía muy injusto que en este mundo terrenal en el que vivimos hay aproximadamente 300,000 nacimientos diarios, infantes que nacen diariamente. Entonces, ¿cómo es posible que a esos infantes que son recién nacidos se les destruya en un Armagedón y no se les dé la oportunidad de poder conocer, ¿verdad? La verdad y poderse salvar de la destrucción de este mundo? Y otro caso fue que cuando ellos eran misioneros, porque se fueron en comité de misioneros a ciertas localidades alejadas de donde vivían, tenían muchas veces que cruzar ríos o partes del mar o costas, ¿verdad? Zonas costeras en navíos, en barcos. Y entonces, así como ellos iban de misioneros, iban otros misioneros y traían una credencial. Los otros misioneros de otras religiones o de otras congregaciones que no eran de la Watchtower traían identificaciones representando con el nombre de la comunidad de misioneros, por decirte, los nuevos cristianos, de los evangélicos, de los del séptimo día, de los mormones, así varios. Y entonces, cuando ellos fueron en un grupo, el capitán del barco les dijo: ustedes, para poder ir con nosotros, porque a veces el mar se pone muy mal, tienen que llevar una identificación de qué compañía o de qué grupo de misioneros son, para ver quién los respalda en el momento de tener algún percance o algún accidente, si llegara a suceder. Entonces él, como buen anciano y misionero, le mandó una carta al comité de predicación mundial, a Bethel, ¿verdad? A Warwick. Y en aquel entonces yo creo que era en Bethel de Nueva York, y les mencionó que necesitaban una identificación para poderse respaldar ante este tipo de sucesos si llegara a pasar algo. Y él tiene una carta en donde le responde la Watchtower que no podían darles ningún tipo de responsiva o de nombre que los respaldara, que como misioneros ellos tenían que poner sus nombres y sus apellidos, y a las personas que pudieran irlos a buscar en determinado caso de un accidente, que ellos no se comprometían a dar ninguna indemnización de ningún tipo. Fíjense nada más que amorosos. Y fue uno de los detalles que a él pues le causó mucha impresión, muy, muy mala impresión, porque dijo: bueno, pues si nos pasa algo, ¿quién nos va a apoyar, no? Otra de las cosas que él menciona dentro de esta entrevista que le hacen es, por ejemplo, en los comités judiciales, la frialdad y la poca, flexibilidad que tienen los ancianos para poder decidir quiénes tienen una oportunidad y quiénes no. Prácticamente ya llegan con una decisión de expulsión. Había una señora que fumaba, esto era por los 90s, 80s, 90s, y tenía problemas psicológicos y fumaba mucho. Entonces
pues alguno de los hermanos creo que son muy teocráticos, pues la acusó con los ancianos y le hicieron un comité. Y ya saben que los ancianos tienen que ser, digo, los compañeritos hermanos son tan espirituales que te delatan luego, pues no vaya a ser que se les quede a ellos una parte de la bronca, ¿no? Una parte del pecado, y después ya no puedan pasar al nuevo orden de cosas, ¿verdad? Entonces le hacen un comité en donde ya iban a expulsar a esta mujer, y este señor Jim les dice, miren, esta señora tiene problemas psicológicos y de ansiedad, vamos a recomendarle que se vaya con los profesionales y que se trate médicamente para que pueda sustituir esta ansiedad, en lugar de con el tabaco, que lo haga con otros medios o con alguna medicina. Y bueno, le dieron creo que una semana de chance a la señora, después la volvieron a cachar y la expulsaron. Al mes él habló por teléfono para hacer una visita de pastoreo, y el marido le dijo que ella tenía sentimientos suicidas y que se quería lastimar, y que ahorita no estaba en un lugar muy adecuado como para que la pudieran venir a ayudar espiritualmente, ¿verdad? La mujer, pues yo me imagino que estaba en el hospital o estaba siendo atendida por algún médico, y pues no se sabe ya el fin de la historia de esa pobre mujer, pero son de las cosas que pues que a él le dieron una muy mala impresión de lo que es la organización, la fría organización Watchtower. Y dentro de los puntos que yo quise tomar aquí es la comparación que se hace de un apóstata en un comité judicial. Es exactamente la misma en cualquier nivel de pecado. No hay una distinción de pecados, todos son pecados iguales. Podríamos decir que a usted la pueden expulsar por asesino, por depredador, por ratero, por delitos contra menores, por hablar mal de los otros hermanos, que son divisiones, por drogarse, por ser infiel, por celebrar un cumpleaños, por hacer brujería, por ir a una iglesia que no es católica, por supuesto por no tomar un derrotero que la Watchtower quiere, o no seguir las reglas de la Watchtower, y como este señor al mismo nivel por hablar de más de Jesucristo nuestro Señor. A mí me da hasta risa porque se me hace increíble que hasta por eso lo tilden de apóstata y lo rechacen. Es terrible. Otro de los puntos importantes que este señor mencionaba, que a mí me impresionó mucho, fue que qué casualidad, que decía él, cuál es la conmemoración o la festividad más importante dentro de la Watchtower. Usted como buen ex testigo de Jehová lo sabe. Es la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo se llama? La muerte, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. El memorial. Y entonces es cuando la campaña de predicación y de invitación a reunirse para celebrar esta fecha es la más grande de todas en todo el año en esta organización. Y qué casualidad, decía él, que es cuando más personas rechazan los símbolos de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la comunión. Es como una cosa diabólica, podríamos decir, porque es cuando más se rechaza al mediador entre Dios y los hombres dentro de esta organización. Entonces les voy a poner el link, la conexión de la entrevista que le hacen a este señor, que es bastante larga, creo que dura como 1 hora y media,
y para que lo puedan escuchar. Él hizo también unos trípticos que sirven como para publicar, de 12 preguntas que le tiene que hacer uno a los testigos de Jehová, de las 12 dudas que puede usted tener en cierta situación, cosas así. Entonces se los recomiendo muchísimo y es muy interesante. Y sobre todo me da mucho gusto saber que hay gente que después de 60 años abrieron los ojos y abrieron para vivir y para darle una adoración correcta para los que creen en el Creador, para los que creen en su Hijo Cristo, pues que le den la adoración correcta, que es la sana y que es la que no está por medio de unos intermediarios terrenales, inmortales y corruptos como los 8 bufones de Dios. Se lo recomiendo.